El día de hoy me encuentro muy feliz en este canal de Monitor BTC para hacer trading de futuros contigo. Te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo ejecuto operaciones en el mercado de futuros y te voy a estar mostrando exactamente cómo cierro luego las ganancias que obtengo en este tipo de mercado. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, la idea de este video es tratar de trabajar contigo en el mercado de futuros para que entiendas exactamente la estrategia que yo utilizo aquí y cómo es que gano dinero. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque lo voy a estar haciendo paso a paso para que no haya ningún tipo de pérdida. Yo básicamente lo que trato de hacer en el mercado de futuros es tratar de ver cuáles son las monedas que están en tendencia y tratar de conseguir hacer operaciones en contra de la tendencia para ganar dinero. Acá vi una moneda muy interesante, la de AVAX USDT, que quiero colocar una operación ya mismo en el mercado para mostrarte cómo hacerlo y ya luego explicarte un poco más acerca de ello. Voy a colocar una posición más o menos en el área de los 2.7 dólares, que el precio está sumamente volátil en este punto. Fíjate que ahorita mismo está en los 2.63 dólares y yo creo que voy a colocar una posición en el área de los 2.66. Vamos a colocar a ver si nos da el chance de entrar con aproximadamente unos 100 dólares de mi capital. Yo obviamente esto lo estoy tratando de hacer bastante rápido, lo estoy tratando de hacer en vivo contigo para que veas exactamente cómo hacerlo, pero créeme que esto es bastante complejo de hacer, ¿ok? Voy a colocar acá que voy a trabajar en aislado a un apalancamiento de 8x, que eso lo tengo que confirmar desde el inicio, pero créeme que es muy complejo hacer operaciones así mientras te estoy hablando al micrófono, porque lógicamente acá nosotros estamos haciendo trading de futuros y lo tenemos que hacer con la máxima concentración posible. Coloqué una operación en el área de los 2.66, que como ves acá ya está esa operación en el mercado. Todavía no nos ha tocado esa operación, pero creo que estamos cerca de que lo haga. Vamos a esperar que nos toque esa operación y lógicamente ya estamos en el mercado. O sea, ya tenemos una operación rodando en el mercado. Vamos a estar subiendo y bajando. Ya te voy a estar mostrando cómo vamos a estar haciendo ese tipo de operaciones y cómo la vamos a cerrar. ¿Ok? Todo esto lo estoy haciendo dentro del intercambio de criptomonedas Coinex, que como siempre te estaré dejando el enlace abajo en la descripción. Justamente entré en este tipo de monedas, como te dije, porque es una moneda que está en tendencia. Y lo que quiere decir que estén en tendencia es que son monedas muy buenas de operar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el par de AVAX USDT el día de hoy, el día que yo te estoy haciendo este video, es una moneda que ha subido más de un 20% su cotización. O sea que el día de ayer costaba, por ejemplo, 18 dólares, 17 dólares y hoy ha subido a 20 dólares su nivel de precio. Lógicamente, cuando pasan este tipo de cosas, siempre hay retrocesos que yo trato de capturar para ganar dinero. Eso es básicamente lo que yo hago, ¿ok? La estrategia mía se basa en ver en las últimas 24 horas cuáles son las monedas que más han bajado, que en este caso no hay ninguna moneda que hoy haya perdido dinero, simplemente porque el mercado está bastante alcista. Pero si me voy a quiénes son las monedas que más han subido, tenemos acá el caso de Rune USDT, el caso de Cash USDT, el caso de Cake USDT y tenemos a esta de AVAX USDT. Yo entré en esta gráfica simplemente porque me está dando un muy buen nivel de precio. De hecho, ya voy en una ganancia de 1,25% y eso te lo digo, me lo saqué en menos de 5 minutos mientras estaba hablando contigo. Ya inclusive le vamos a estar colocando un take profit, un stop loss para que sepas exactamente cómo hacerlo, que siempre es bueno que entiendas qué es lo que estás haciendo en el mercado para que logres sacarle la mayor rentabilidad posible. Pero esta es una gráfica que en velas de un día me gustaba mucho porque está en un nivel de resistencia muy fuerte. ¿Ok? Por ejemplo, AVAX, fíjate que en los últimos meses inclusive le ha costado muchísimo pasar esa área de los 20 dólares. Entonces, para mí, ese short era casi que seguro porque desde ese punto el precio debería corregir algo para luego seguir subiendo y en dado caso conseguir vencer esa resistencia, que yo de momento lo veo bastante difícil de que lo logre hacer al menos el día de hoy. Por eso es que yo me coloco en short. Me vi también otras monedas, por ejemplo el caso de Rune USDT, que también está súper alcista. Esta lleva un 24, casi 25% de subida el día de hoy, pero en su gráfica no me parece que estén en el mejor punto de entrada. ¿Por qué? Porque Rune en el pasado ha estado por arriba inclusive de los 9 dólares, ahorita mismo está en 6, pero el tema es que no tiene ningún nivel de resistencia demasiado importante como para saber de que el precio se puede tener allí. De repente sí, se puede detener en los 6 dólares, pero se puede tener también en los 7,5 o inclusive en los 9. Por ende, no me animé a meter esa operación de short porque no me parecía que ese fuese el mejor punto. También tenemos la moneda Cash
que justamente ahorita está venciendo sus máximos históricos. Entonces aquí entrar en short prácticamente te puedo decir que puede ser garantía de un buen resultado o puede que no. Puede que siga subiendo la gráfica y como no tenemos ningún punto de resistencia en el pasado que nos indique que desde ahí, desde ese punto se puede retroceder, la verdad es que no me animaría a entrar en este tipo de monedas, al menos en este momento cuando todo está subiendo. Pero probablemente si Bitcoin estuviese cayendo y esta moneda estuviese subiendo así, de repente sí valdría la pena entrar en short, porque todo depende del contexto. Por ejemplo, hoy Bitcoin está subiendo un 5%. Entonces, claro, no vale tanto la pena meterse en este tipo de monedas que pueden inclusive pompear mucho más que Bitcoin, que inclusive esta lo ha hecho en un 24% de subida. Luego tenemos a Cake, que está en los 2,74, también está en una zona medio interesante para operarla, porque esa zona vemos que hubo algo de ruido en el pasado y quizás se pudiese llegar a detener allí. En el pasado también fue un punto de soporte. Entonces, claro, desde ese punto puede ser interesante un short, pero todavía veo que la vela es muy pequeña comparada a las velas que se ha pegado en los anteriores días. Siempre aquí estamos en velas de un día para analizar el panorama más a largo plazo. O sea, cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading, y al menos esta de Cake no me parecía tan atractiva para operar. Luego está esta de Render USDT, que también la estuve viendo de cerca, a ver si operar allí, porque también está en un punto medio interesante para meter un short. Fíjate que ya estuvimos viendo en el pasado que ese punto fue de una resistencia importante. Creo que la de AVAX fue una mejor operación, porque casi que aquí en vivo ya estamos en los 20.57, o sea que ya vamos ganando un muy buen dinerito. Vamos en 2,89% de rentabilidad, y este fue básicamente una operación que metí tan solo a 8x. Fíjate que se puede hacer dinero muy rápido en el mercado de criptomonedas, y aquí solamente ejecuté $39 de mi capital. O sea, ejecuté un capital muy pequeño, y con todo y eso ya estoy ganando casi $1 de beneficios. Increíblemente bien este tipo de operaciones que estamos metiendo en el mercado de futuros para conseguir ganar dinero. A mí me hubiese gustado haberle colocado por lo menos unos $100 a este tipo de operaciones, pero la verdad es que la gráfica se movía tan rápido y haciendo este video tan rápido se me dificultaba bastante hacer trading. Por eso es que yo al menos no hago como hacen muchos youtubers, inclusive en este mundo cripto, hago en vivos de las operaciones que voy haciendo, porque yo cuando estoy focus en el trading no me pongo a hacer otra cosa. Es justamente este video te lo estoy haciendo para que de verdad veas que este tipo de operaciones en el mercado de futuros pueden ser muy rentables, y si las sabes hacer te pueden llegar a dejar mucho dinero. ¿Ok? Ahora tenemos otras gráficas, por ejemplo el de SNXUSDT. Fíjate que todas estas monedas han subido 17-20% cada una el día de hoy. Esta también estaba muy interesante porque desde ese punto varias veces esta de SNX había tocado y se ha caído, había tocado y se había caído. Y fíjate que casi siempre desde esos puntos el precio sube hasta ahí y baja. ¿Okay? Así que en verdad había estado interesante este punto para también acá meter un short, pero la que vi más atractiva para traerte fue la de AVAX, y allí fue justamente donde operé, y la verdad es que no me he equivocado porque el precio ha estado bajando algo y allí vamos a sacar una rentabilidad sin ningún tipo de problema. Ahora bien, de estos $39 que le colocamos en el mercado, tenemos un precio de liquidación al área de los $23, cosa que efectivamente el precio de AVAX podría llegar sin problema alguno en los próximos días, aunque es un precio que se ve algo lejano, ¿ok? A día de hoy que yo te estoy haciendo este video, así que creo que este short lo voy a poder cerrar bastante rápido, bastante más rápido, hasta que llegue a $23, ¿ok? Así que yo al menos voy a tratar de conseguir una buena ganancia acá. La idea es cerrar al menos con un 5% de beneficio, así que vamos a esperar a que el precio caiga alguito en esta gráfica para poder cerrar esa operación y lógicamente en vivo mostrarte cómo ejecutamos esa ganancia. Podemos estar dejando como siempre un nivel de take profit y un nivel de stop loss en la operación que colocamos. Simplemente le damos clic a este botoncito. Aquí como precio de take profit podríamos colocar que queremos salirnos, por ejemplo, en los $20,4, ¿ok? Que eso ya nos dejaría una ganancia de 3,84 USDT, ¿ok? Así que sería una ganancia de más de un 10%, teniendo en cuenta de que yo coloqué en el mercado unos $39. Así que si llega a los 20,4 sería una ganancia más que suficiente. Ahorita mismo el precio está en 20,59, o sea que en los 20,4 estaría una ganancia realmente muy interesante, ¿ok? De casi un 10%. Si yo quisiera sacar, por ejemplo, un 5%, tendría que buscar más o menos el punto de los 20,5, estaríamos hablando de $2,3 USDT, que esa sería más o menos, en palabras simples, un 5% de ganancia de una operación que ejecuta en el mercado, que esto estoy seguro que en menos de 24 horas se va a cerrar, y un 5% de ganancia diario está muy bien, ¿ok? Como precio de stop loss me podría fijar un precio por arriba de los $20,64 que está el precio en este momento, y abajo de los $23 que sería mi precio de liquidación. Podría, por ejemplo, colocar que en los 22,6, ¿ok? Fuese mi precio de stop loss, que en ese caso estaría perdiendo $29 en caso de que el precio llegue allí. Simplemente le puedo dar clic a confirmar y lógicamente ese precio de stop loss, ¿ok? No se preocupen demasiado porque la verdad es que no esperamos de que el precio llegue allí. De hecho,
en los últimos días, ¿ok? No ha llegado ni siquiera a los $22, o sea que llega a los 22,6. La verdad es que está bastante difícil, inclusive en esta última velita acá fue la única oportunidad en la cual cruzó los $22,7, ¿ok? En este punto, y hasta los 23 no ha llegado. Si en dado caso el precio sigue subiendo, podríamos inclusive cerrar esa posición en pérdida sin que nos llegue al stop loss. La idea es que este tipo de operaciones, como son bastante rápidas de abrir y cerrar en pocas horas, la idea es estar pendiente del mercado una vez nosotros hayamos ejecutado la operación, y la verdad, como esta vela se ve con bastante fuerza, en algún momento va a tener que retroceder bastante importante para dejarnos la ganancia que estamos buscando. Bueno, como ven, ya sacamos la ganancia en el par de AVAX USDT, sacamos unos 2,08 USDT de ganancia. La verdad es que está bastante bien, fue más de un 5% de rentabilidad. Entramos en el punto 20.66, como ustedes lo vieron, y cerramos en el punto 20.5. ¿Ok? Muy importante que vean que lo hicimos nosotros en este canal de Monitor BTC. Así que aprovecho para decirles que suscríbanse a este canal con campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos. Vamos a volver a tratar de entrar dentro de esta gráfica de AVAX, porque la verdad es que viene marcando con mucha fuerza un precio cada vez más alto. Entonces vamos a tratar de agarrarla varias veces en retroceso. Y fíjense que antes de cerrar esa posición que la acabé de cerrar, había llegado hasta los 20.9. ¿Ok? Así que voy a volver a tratar de entrar más o menos en estos puntos que lo hice en los 20,66, que fue mi punto de entrada. Aquí igual tienen todos los detalles a la hora que entramos y a la hora que salimos. Fíjense que la fecha de apertura fue el 15 de noviembre a las 17:35 y a poco más de una hora, a las 18:40 del mismo día, cerramos $2 de ganancia, que fueron 5% de beneficio. Lógicamente, si esta operación lo hubiésemos hecho con $100, esto hubiesen sido 5.45 UST de ganancia. Si hubiésemos ejecutado esa operación con $1,000, hubiesen sido $54.5. Lógicamente, mientras más dinero podemos invertir en este tipo de estrategia, más ganancia vamos a poder sacar. Voy a volver a entrar en AVAX. Quizás obviamente no te muestre en este video cómo cierro esa posición, pero voy a tratar de volver a entrar a los 20.74. Creo que en esos puntos hay bastante chance de volver a hacer lo mismo, volver a entrar. En este caso sí voy a tratar de entrar con unos $100, 100 USDT de mi capital, y simplemente le voy a dar aquí a vender short. Tendría el precio de liquidación en los 23.11, confirmar, y simplemente voy a tener esa orden actual acá en el mercado esperando a que se ejecute. Si antes de que edite este video logro sacar esta ganancia, logro sacarla en beneficio, lógicamente tendría que primero el mercado subir hasta los 20,74 para tocar mi orden y luego volver a caer para cerrar una ganancia. ¿Ok? Si esa ganancia la saqué, ¿ok? Les voy a estar dejando un pantallazo acá dentro de este video para que vean que efectivamente, bueno, inclusive con esta misma cripto que estoy viendo que está en máximos, puedo sacar varias posiciones y varias en ganancias. Lógicamente tendría que darme otra vez la entrada en más o menos esos puntos, un poquitico más arriba, para volver a entrar en short. Estoy seguro que acá esta moneda me va a dejar una muy buena rentabilidad, y hay varias monedas que luego del 20%, fíjense que ya están retrocediendo. Está retrocediendo Cake, que estaba por arriba un 20%, ya fíjate, una hora después ya está en 18%, o sea que ha caído algo. Cake, por ejemplo, para que lo veas en la gráfica, había subido más o menos hasta el punto de los 2.85, ya va por 2.77. El caso de AVAX, como ya lo vieron, había caído también. Había otra moneda que estaba por acá, que creo que era el caso de CAS y de Rune, que esas sí siguen en alza todavía, siguen un alza bastante importante, pero al menos la moneda que nosotros agarramos dio una buena salida. Inclusive pudimos haber cerrado un poquitico más abajo, pero decidimos salirnos en los 20.5 porque veíamos movimiento muy fuerte en alza, así que decidimos cerrar en ganancia de un 5%, que no está absolutamente nada mal, y lo que vamos a tratar de hacer es volver a hacer lo mismo, ¿ok? Simplemente colocar en la misma moneda otra entrada. Vamos a ver si nos toca ese short para sacar también una buena rentabilidad. Fíjense, entramos en los 20.66, salimos en los 20.54 con esa rentabilidad, que la verdad está bastante bien para solamente haber arriesgado $39. Salir con $2 de ganancia en una hora, un 5%, la verdad es que lo veo bastante bien. Déjenme acá en los comentarios si quieren más videos como estos, que realmente son bastante difíciles de grabar. Bueno, y como se pueden dar cuenta, en la gráfica de una hora lo volvimos a hacer. Volvimos a hacer una operación en short en el área de los 20.74, y como ven, el precio ahorita está en los 20.38. Ya cerramos la operación y fíjense que ya está la ganancia. De hecho, ya tenemos 290 USDT disponibles en nuestro balance, y aquí tienen toda la operación. Esta fue la primera operación que ejecutamos con ustedes paso a paso. Luego ejecutamos esta a los 20.74 y la logramos cerrar ya hace algunos minutos en los 20.44.
24. Fíjense que este tipo de operaciones las hicimos en cuestión de horas. Todo lo hicimos el mismo día 15 y fíjense que aquí entramos a las 18:48 luego de haber cerrado esta posición en un muy buen target, ¿ok? En los 20.54 nos esperamos a volver a entrar un poquitico más arriba en short en los 20.74 y volvimos a cerrar en los 20.44. Esto nos terminó dejando una ganancia adicional de un 11% que como le colocamos $100 de capital nos terminó dejando $11 de rentabilidad. Aquí justamente tienen el screenshot de la operación que fue realizada por obviamente nuestro usuario Monitor BTC. La verdad es que venimos increíble con este tipo de estrategias. Vamos a ver cómo se desempeña el precio de AVAX para volver a hacer lo mismo. Vamos a ver si sube un poquitico más para volver a entrar en short. La vamos a estar siguiendo muy de cerca y también vamos a estar pendiente de las próximas monedas que se colocan en tendencia. Ya inclusive tenemos a una que ha subido hoy más de un 30%, que es el caso de Render, ¿ok? Así que bueno, ahí vamos a estar pendientes del mercado para siempre traerles la mejor información y conseguir este tipo de resultados con aproximadamente un balance de $100 que colocamos en la primera operación, $40, unos 39 y en la segunda $100. Hicimos $13 de ganancia en tan solo un día de trading. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.